¿Alguna vez han tenido esa sensación de no encajar? ¿De que las reglas del juego de la sociedad simplemente no son para uno? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de un filósofo que hizo de ese sentimiento el corazón de todo su pensamiento. El apasionado, el rebelde, Søren Kierkegaard. Y es que esta cita, prácticamente lo resume todo. Para Kierkegaard, la filosofía no era un juego de mesa, algo para discutir en un salón elegante. Él creía que si una verdad no te cambia la vida, si no moldea tu día a día, entonces simplemente no es una verdad que valga la pena. Se trataba de encontrar una convicción pero tan profunda, que se estuviera dispuesto a vivir y morir por ella. Imaginen la escena. Kierkegaard mira a su alrededor, a la sociedad del siglo XIX, y lo que ve es un mundo tibio. La gente seguía las reglas por inercia, la filosofía se había vuelto un ejercicio mental súper abstracto, totalmente desconectado de la vida, y la religión, bueno, para él, había perdido toda su pasión, todo su fuego. Era un rebelde en una época de completa indiferencia. Y en medio de esa multitud, de esa masa gris y conformista, Kierkegaard sentía que algo fundamental se estaba perdiendo, la esencia misma del individuo. Por eso, él se tomó como una misión personal, casi una obsesión, el sacudir a la gente para despertarla de lo que él veía como un profundo sueño espiritual. Y claro, toda rebelión necesita un gran adversario, ¿no? Pues el de Kierkegaard era nada más y nada menos que el gigante filosófico de la época, Hegel, y su famoso sistema, una teoría que pretendía explicar absolutamente todo en el universo. A ver, para que se entienda bien, pensemos en la filosofía de Hegel como un rompecabezas gigantesco y perfecto, donde cada pieza encaja con una lógica impecable, y esto y lo otro. Pero Kierkegaard decía, un momento, la vida no es así. La vida real está llena de encrucijadas, de decisiones donde no puedes tenerlo todo. Tienes que elegir o lo uno o lo otro. Y para criticar esto usa una metáfora que es simplemente genial. Dice que los filósofos sistemáticos, como Hegel, construyen castillos teóricos espectaculares, pero a la hora de la verdad, ellos viven en una chocita al lado. ¿Por qué? Porque sus grandes sistemas son inhabitables para un ser humano de carne y hueso. Ok, entonces, si el gran sistema es un castillo en el que no se puede vivir, ¿cuál es la alternativa? Kierkegaard no da una respuesta fácil, sino que propone un camino, un viaje personal para encontrar una vida auténtica. Y este viaje pasa por 3 grandes etapas. Pero, ojo, y esto es clave, no es una línea de tiempo, no es como nacer, crecer y envejecer. Es un viaje interior, un ascenso que se da a través de elecciones. Se empieza en la búsqueda del placer, luego se puede pasar al compromiso con el deber, y finalmente, si se tiene el valor, se llega a una vida de fe. La primera parada es la etapa estética. Aquí vive la persona que busca el placer inmediato, que va de una experiencia a otra sin comprometerse con nada, como un Don Juan moderno. El problema es que esta búsqueda sin fin de la novedad termina en un aburrimiento tremendo, en una sensación de vacío y desesperación. Para huir de ese vacío, se puede dar un salto a la etapa ética. Aquí, la persona asume responsabilidades, se casa, tiene un trabajo, sigue las reglas de la sociedad. Se vive de acuerdo con un código moral que todos aceptan. Pero incluso esta vida tiene un límite, porque las reglas universales no pueden explicar las fallas más profundas del ser humano, lo que en el contexto de Kierkegaard se llamaba pecado. Y eso nos empuja hacia la etapa final, la más alta de todas, la religiosa. Y no se trata de ir a la iglesia los domingos, no. Es una elección radical, brutalmente personal. Es la decisión de tener una relación directa con lo absoluto, con Dios, que está por encima de cualquier norma social. Es aquí, y solo aquí, donde uno se convierte en un individuo verdaderamente singular. Ahora, para guiar a la gente en este viaje, Kierkegaard desempolvó una herramienta muy antigua, la de su gran héroe, Sócrates. Usaba la ironía. No para burlarse, sino para que la gente se diera cuenta de sus propias ilusiones. Para que admitieran que, aunque se decían cristianos, tal vez no tenían ni idea de lo que eso significaba en realidad. Pero seamos claros, este camino hacia la autenticidad no es para nada un paseo por el parque. Implica enfrentarse a una de las emociones más profundas y extrañas que existen, algo que Kierkegaard llamó angustia.
A ver, la angustia no es el miedo a que nos muerda un perro. Es algo mucho más sutil. Es como ese vértigo que se siente al borde de un precipicio muy alto. El miedo no es a caerse, sino a la aterradora posibilidad de que uno mismo pueda decidir saltar. Es el mareo que nos da nuestra propia e infinita libertad de elección. Y aquí está el punto clave. No sentimos angustia por algo concreto, por algo que está ahí. La sentimos precisamente por la nada, por el vacío de todas las posibilidades que todavía no hemos elegido. Es como la presión de todos los yo que podríamos ser y que todavía no somos. Es justo esta angustia, este vértigo existencial, el que nos empuja hasta el borde del abismo. Y es ahí donde tenemos que hacer la elección más difícil de todas. Una elección que la razón simplemente no puede explicar. Entonces, la pregunta es, si la lógica y las reglas de la sociedad no nos dan una respuesta para nuestras dudas más profundas, ¿qué nos queda? ¿Cómo se da ese último paso hacia una verdad propia? La respuesta de Kierkegaard es probablemente su idea más famosa y controversial, el salto de fe. Es un acto que desafía toda lógica humana. Y lo personifica en la figura bíblica de Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo en contra de toda moral solo porque confiaba ciegamente en un mandato divino. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental. Por un lado, está el héroe trágico, como Agamenón, que sacrifica a su hija por el bien de su pueblo. Todos lo entienden, lo admiran, aunque sufra. Pero Abraham, el caballero de la fe, es otra cosa. Él actúa en una soledad absoluta. Lo que hace es un absurdo para el resto del mundo, un acto de fe que nadie más puede ni comprender ni justificar. Y así, desde su rebelión contra un mundo conformista, pasando por el vértigo de la libertad, hasta llegar a ese solitario y aterrador salto de fe, Kierkegaard nos obliga a mirar hacia adentro, y al final, su desafío resuena con más fuerza que nunca. En un mundo lleno de sistemas, de ruido y de multitudes, ¿quién se atreve a quedarse a solas para encontrar y elegir su propia verdad?